Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. A continuación vamos a ver la noticia de Hispan TV. Cómo se está preparando, hermanos, en Siria, como refleja este noticiero, la batalla final en Siria. Estados Unidos envía cazas bombarderos, como también Rusia envía barcos de guerra. Y estas noticias, hermano, no salen así por así en los medios de comunicación. Es sorprendente. Escuchen con detenimiento para que podamos entender, hermano, cómo se está preparando la batalla final en Siria. Damasco está en la profecía. Cuando veamos Damasco rodeado, entonces entenderemos que el final se acerca. Quiero decirles también que este video no podía bajar, porque seguramente hay restricción, porque normalmente yo bajaba los videos de Hispan TV, pero me salía diciendo no tienes permiso para bajar este video. Sin más preámbulos, escuchemos esta noticia, mis hermanos, y entenderemos cómo se acerca el final. Ante la mirada, los barcos y los aviones de guerra de Estados Unidos y de Rusia, se prepara la batalla final en Siria. En este momento, miles de soldados sirios están listos para atacar a los terroristas. Los tienen rodeados. Es el último gran territorio controlado por el terror y puede ser rescatado. Pero las cosas no son tan fáciles. Detrás está Washington y Moscú. Además hay fanatismo, trampas, engaños. Es un verdadero tablero de ajedrez bañado en sangre. Son 500.000 de muertos. Es Siria y esto quizás sea el final. Soy Roberto de la Madrid. Y esto usted lo sabe, detrás de la razón. Idlib, la provincia en el noroeste de Siria. Aquí están concentrados todos los milicianos y rebeldes que se negaron a reconciliarse con el gobierno. En Idlib viven 3 millones de personas, entre ellos más de 1 millón de sirios desplazados. Entre ellos, 30.000 rebeldes, milicias y terroristas, todos revueltos y armados. El grupo terrorista más peligroso, Hayat Tahrir al-Sham, un Frankenstein de la antigua Al-Qaeda, controla la provincia. Ha formado un gobierno y oprime a todos los que no acepten su ideología. Según una encuesta de una universidad canadiense, el 77% de los sirios en Idlib rechazan esa ideología. El gobierno de Siria ha enviado al ejército para recuperar Idlib. En este momento, los militares sirios tienen rodeada toda la provincia y están listos para atacar. قرار القيادة السورية هو مكافحة جبهة النصرة في إدلب مهما كان التضحيات. Rusia advierte que rebeldes y terroristas están preparando un ataque químico contra la población para luego hacer creer al mundo que el gobierno sirio tiene la culpa. Estados Unidos dice que es al revés, que el gobierno sirio estaría planeando el ataque químico. We are obviously concerned about the possibility that Assad may use chemical weapons again. We had hoped that our strikes had created structures of deterrence to convince the Assad regime not to do that. Just so there's no confusion here, if the Syrian regime uses chemical weapons, we will respond very strongly. And they really ought to think about this a long time before they come to any decision. Rusia y Siria alertan que si el ataque químico ocurre, Estados Unidos lo usará como pretexto para atacar al gobierno de Siria. Estados Unidos ya ha enviado un destructor con 56 misiles guiados a bordo y un bombardero con 24 misiles. El gobierno sirio le ha advertido a Estados Unidos que ni se le ocurra atacar ni detener la recuperación de Idlib. Rusia, en un aparente acto de respaldo a Siria, ha enviado su más fuerte muestra de poder. Han llegado 25 barcos de guerra y 30 aviones, incluidos varios bombarderos.
La ONU ha pedido un alto y la paz a todas las partes, porque alerta que Idlib se convertirá en un infierno. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón por este reportaje de entrada y muchísimas gracias a usted por seguirnos como siempre. Le agradezco porque el motivo de nosotros pues es usted. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Cristian Said Nader, él es analista internacional que conoce usted muy bien allá en la Ciudad de México, y Juan Francisco Coloane, analista internacional allá en Chile, que también usted lo conoce. Gracias a los dos y buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo, Juan. La pregunta: el ejército de Siria tiene rodeada en este momento a la provincia de Idlib, donde se concentran los terroristas y rebeldes. Están listos para disparar. ¿Qué significado tiene esto? A mí me pregunta, por favor. Sí, claro, Juan, Yo por soy favor. Juan Francisco, ¿sí? Juan, Sí, adelante. muy bien. Es la última señal de una guerra que definitivamente tiene que terminar con este ataque y esta toma definitiva por parte del ejército árabe sirio, que definitivamente ya ha logrado vencer en todas sus batallas contra el terrorismo en esta guerra que ya lleva más de 7 años. Y es muy significativo que Estados Unidos también esté preparándose para una respuesta a este ataque a Siria, a Idlib, por parte del ejército árabe sirio, debido a que representa, yo diría, el fin de la guerra, el fin de la guerra contra el terrorismo. Y bien sabemos, los que hemos estado en Siria en varias oportunidades, que Idlib es una zona clave en donde Siria puede partirse en dos, por la ubicación geográfica estratégica en donde está ubicado Idlib. Desde ese punto de vista, esta es, diría yo, la madre de todas las últimas batallas, no de todas las batallas, de las últimas batallas en la lucha contra el terrorismo, un terrorismo que, como todos sabemos, ha sido inyectado en forma deliberada para poder, ¿no es cierto?, continuar con este plan de derrocar al presidente Assad, que ese es todo el objetivo de esta guerra por parte de la Alianza Transatlántica y fundamentalmente Estados Unidos y sus principales aliados en esta odisea, digamos, perversa de derrocar al presidente Assad, que son Arabia Saudita e Israel, en esta alianza también perversa con Estados Unidos y el Reino Unido. Y ese es un poco el fondo del tema central de este episodio que se avecina ahora en Idlib. Bien. Cristian, pues esta sería la primera y última oportunidad para el ejército de Siria para prácticamente recuperar el control de todo el país. Recuperarían en este caso el territorio noroeste. Recordemos que Idlib está muy cerca de Alepo, que ya fue, digamos, limpiada de estos mercenarios internacionales, más o menos de 80 países. Sería una victoria clave para el ejército árabe sirio. Sin embargo, recordemos que lo que está haciendo Estados Unidos en el este, la cosa es distinta. En la zona de Deir ez-Zor y en la zona de Homs, en este momento está ocupada por el ejército estadounidense, y concretamente en la zona, en la triple frontera entre Irak, Jordania y Siria, hay una zona que es tierra de nadie, que es precisamente donde se entrenan y reabastecen de terroristas y mercenarios, tanto extranjeros como personas reclutadas, por ejemplo en el campo de refugiados de Rukban, que van directamente al territorio de Idlib. Pero por supuesto sería una victoria apoteósica por parte del ejército árabe sirio. Sin embargo, vemos cómo es la repetición de justo lo que ocurrió en abril. Es una copia precisamente de lo que ocurre en abril. Provocan la bandera falsa y días después Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña hacen el ataque a blancos del ejército árabe sirio, ¿no? Entonces Estados Unidos, por supuesto, va a impedir, más que, creo que a sus terroristas no le importan en este momento ya nada. Creo que más bien es salvar la vida de sus asesores. Está repleto de asesores tanto británicos como estadounidenses. Por ejemplo, salió una nota hace poco de que hay un ejército de mercenarios llamado Olive, que es muy parecido a Blackwater, pero Blackwater está muy ocupado matando yemeníes, que están asesorando precisamente a los terroristas de Tahrir al-Sham o Al-Qaeda, o como los quieran llamar, en la zona de Idlib. Entonces lo que buscan hacer es
crear esta bandera falsa, probablemente matar a ciertas personas, a civiles secuestrados. Han secuestrado a muchas personas y la respuesta sería inminente a través de, primero desde el Mediterráneo y posteriormente desde el Golfo Pérsico, desde la base de Al Ubaid en Qatar. Entonces vemos que esta es una repetición de lo que ocurrió en abril y al mismo tiempo es una repetición de lo que ocurrió cuando Estados Unidos atacó la base de Shayrat de la provincia de Homs. Entonces, sin duda, sería una batalla simbólica y real para el desalojo de mercenarios de Siria. Sin embargo, Estados Unidos tiene demasiadas artimañas y todavía recordemos que ocupa una parte importante al este del país. Bien, oye, ¿y qué esperan en disparar los soldados del ejército de Siria? Porque ya están ahí. Yo creo que deben de considerar que el problema es no están embolsados todos los terroristas en la capital de Homs, sino en toda la provincia. Entonces tienen que coordinarse precisamente para que no empiecen a brotar tanto en Idlib como en las provincias cercanas, en Alepo, porque cuando ocurra esto van a salir, digamos, las células durmientes de estos grupos y también corremos el riesgo de que bandos del ejército turco invadan por el norte nuevamente el país en apoyo de estos grupos terroristas. Bien, ahorita vamos para allá. A ver, Juan, el ataque del ejército de Siria provocará una catástrofe humanitaria, está alertando la ONU y expertos internacionales. ¿Por qué? No era una catástrofe humanitaria desde ningún punto de vista y yo estaría con mucho cuidado tomando las palabras de Antonio Guterres, porque él viene con una agenda muy clara de cambio de gobierno, que para ellos es cambio de régimen, en el sentido de Corea del Norte, Irán, Siria, incluyendo incluso hasta Irak, en todos lugares. Él viene con una agenda que yo la llamo la agenda socialdemócrata con las transnacionales para cambiar gobiernos. Él viene con una agenda muy agresiva, Antonio Guterres, desde el punto de vista político, en el sentido de cambios de gobiernos, y con mucho aparato propagandístico y fake news, con mucha mentira, con mucha noticia falsa. Es muy peligroso Antonio Guterres, se lo digo con toda responsabilidad como ex funcionario de la ONU. Él viene con un mandato de recuperar terreno político por parte de una socialdemocracia internacional que está muy ligada a las compañías transnacionales en la élite, en la cúpula, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, para empezar de alguna manera esa agenda pendiente o esa tarea pendiente de los cambios de gobierno en todas aquellas naciones o repúblicas que no están aliadas o pueden ser antagónicas a la Alianza Transatlántica. Estamos en una era muy difícil. Hay todo un movimiento al mismo tiempo de los lobbies judíos en Inglaterra, en Estados Unidos, en América Latina, ni hablar respecto a, ¿no es cierto?, apoyar esta instancia política fundamental de Israel, que es, en primer lugar, terminar con el gobierno en Siria, con el gobierno del presidente Assad, que es como reiterarle una agenda pendiente fundamental desde el punto de vista político. Entonces, la crisis humanitaria es una falsa alarma por parte de Naciones Unidas, que, como decía el colega mexicano, utilizar cualquier tipo de artimaña de utilización de armas químicas, cualquier tipo de artimaña para justificar, ¿no es cierto?, una reunión urgente del Consejo de Seguridad y empezar a pensar en una intervención caracterizada como una intervención multinacional, aprobada por Naciones Unidas, que va a ser vetada naturalmente por China y por Rusia, para poder intervenir en Siria. Entonces vamos a quedar en una especie de stalemate ahí, en una especie de status quo, en donde no va a haber posibilidades de avanzar en la lucha contra el terrorismo en esta zona particular de Idlib. Bien. Cristian, hablemos del ataque químico. Rusia alerta que los rebeldes, están preparando un ataque para luego echarle la culpa al gobierno sirio, pero Reino Unido y Estados Unidos contestan que las acusaciones de Rusia no son fundamentadas, que incluso caen en contradicciones y que hay probabilidad de que sean ellos, el gobierno de Siria, en estar preparando el ataque químico. ¿Qué me dices de todo esto? Bueno, hace unos días, más o menos una semana, el personal ruso en Washington le mostró precisamente en la Casa Blanca al halcón John Bolton las evidencias que tenían sobre este presunto ataque químico, y John Bolton prácticamente lo que dijo fue: aunque las presenten, nosotros vamos a atacar, ¿no? Pero bueno, este rechazo es consecuente por parte de Reino Unido y por parte de Estados Unidos, cuando fueron ellos quienes adiestraron desde 2011 a las tropas
invasoras mercenarias en el uso de armas químicas, tanto gas sarin como armas de cloro. De hecho, hay una aldea que se llama Jisr al-Shugur, que está en Idlib, y ahí en Idlib precisamente está el personal británico de mercenarios mostrándole cómo manipular estas armas y preparando para presuntamente hacer 2 ataques químicos. No se sabe bien la locación, probablemente sean en la misma provincia de Idlib, y minutos después, horas después o días, será atacado por el USS Ross y los Sullivans, que están atracados en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Entonces, por supuesto, recordemos cómo funciona esto, ¿no? El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que son 2 personas que viven en Coventry, en Reino Unido, dan la alerta de lo que se avecina. Tiempo después, Washington imita la nota y precisamente se repite, lo presagian al pie de la letra, ¿no? Precisamente, y dado que esta es una copia en calca de lo que ocurrió en abril, se puede predecir totalmente, y el Kremlin desde hace 6 meses por lo menos está diciendo precisamente todos los planes públicamente que van a pasar, ¿no? El problema es que la atención mediática internacional está tan centrada en lo que dice Washington que es muy difícil hacer una balanza, por ejemplo, con lo que dice el Kremlin, ¿no? Y al mismo tiempo, si hay este bloqueo mediático a nivel global, ustedes han sufrido en los últimos días, es muy difícil contrarrestar la versión washingtonera de los hechos, ¿no? Sin embargo, las armas químicas están ahí, las tiene Tahrir al-Sham, Al-Qaeda, y podrían pasar nuevamente lo mismo, ¿no? Hay o no muertos, hay o no actores, Estados Unidos va a atacar precisamente para frenar. Oye, Cristian, sí, dime. ¿Y qué posibilidad hay de que haya un error de cálculo y el ejército sirio, por ejemplo, mate a un grupo de estadounidenses o estadounidenses a rusos? Lo que quiero decir es que ¿qué tanto riesgo hay de una guerra abierta y declarada ya entre Estados Unidos, Turquía, Rusia, Israel, Siria, la coalición, todos atacándose entre todos, porque están muy cerca? Entonces ya, aunque no quieran, puede haber un error de cálculo. ¿Y por qué Rusia está desplegando como nunca antes 25 barcos de guerra enfrente? Dímelo, por favor. Y ahora voy con Juan, pero primero tú, Cris. El mayor problema es precisamente eso, que Rusia ataque a asesores estadounidenses, o que Estados Unidos ataque al ejército ruso o a marinos rusos o pilotos rusos, ¿no? Ahí las cosas se saldrían de control porque solo pueden atacar terceros. Ese es el acuerdo entre el Kremlin, incluso Ankara y Washington. Si esto ocurre, las cosas saldrían de control y se convertiría en un conflicto regional, y precisamente por eso en este momento hay submarinos rusos en el Mediterráneo, porque recordemos que quien controla la política internacional en este momento es Netanyahu, no es Estados Unidos, vía John Bolton, vía los conservadores en este momento en Washington. Entonces a ellos no les importaría porque el teatro de guerra se desarrollaría en Eurasia, pero las cosas pueden salirse de control y convertirse en un verdadero infierno global. De por sí ya lo es, llevamos 500,000 muertos en Siria, pero se saldrían las cosas de control y serían las cosas muy serias lo que pasaría en Siria y en los países cercanos. Bien, ¿qué tanto, te pregunto, Juan, se ha filtrado hace unas horas que el Comando Central Militar de Estados Unidos está en contacto 24 horas con el Comando Central Militar de Rusia? Yo te pregunto, ¿qué posibilidad hay de que ya todo esté planeado, de que ya todo esté acordado y solo lo que estamos viendo es un show mediático? Bueno, puede ser un show mediático, sin embargo, Estados Unidos siempre juega a 2 a 3 bandas. Es decir, de alguna forma tiene que contener esa presión interna doméstica, me refiero a la administración de Donald Trump, del lobby judío, del lobby sionista en Estados Unidos y del lobby neoconservador, para generar un quiebre de este status quo, efectivamente, ¿no es cierto?, que se produzca el inicio del infierno y que no sea un show mediático. Sin embargo, yo tiendo a pensar de que hay un contacto permanente entre ambos comandos centrales para que precisamente no exista este infierno, porque ese infierno no le conviene absolutamente a nadie. Entonces, ¿cuál es el resultado? Claro, hay un bloqueo mediático en el sentido que nuestras opiniones, o las opiniones más independientes como las de uno, o la del colega mexicano, o la de ustedes en Hispan TV, no sean escuchadas a nivel global. El tema es que se están dando en el andarivel y estamos muy cercanos al precipicio, precisamente porque hay fuerzas tanto israelíes, turcas y sauditas que no son controladas. Esta es una franquicia de terrorismo que está siempre a disposición de las posibilidades de las grandes potencias
occidentales en particular y en específico para manejar temas geopolíticos en el Medio Oriente. Esto lo sabemos desde la guerra de Irak. Son franquicias, ¿no es cierto?, empresas subcontratistas de terrorismo que están orientadas a la desestabilización de esos gobiernos. Y esa es una preocupación del grupo del Comando Central, porque obviamente hay una responsabilidad también de los militares de detener el Armagedón, detener el infierno, tanto el Comando Central ruso como el Comando Central norteamericano. Y en Europa Occidental también hay una preocupación, que esto se puede expandir como una ola de terrorismo a las capitales de Europa. Es decir, tanto una derrota fundamental del terrorismo claramente va a tener un efecto en Europa Occidental. No nos olvidemos que a medida que el ISIS fue derrotado en Irak y en Siria, empezaron los atentados en Bélgica, en Francia y en otras partes de Europa. Entonces, a mí me parece que lo político hoy día tiene que estar de alguna manera subordinado a las posibilidades militares de los comandos centrales y también al pensamiento político de los comandos centrales, tanto en Moscú como en Washington, de detener, ¿no es cierto?, cualquier posibilidad de una equivocación, de un falso blanco, un blanco equivocado, para que no despegue el infierno. Bien, Cristian, en el Líbano y también por Reuters se ha revelado que el jefe de inteligencia de Siria, Ali Mablouk, recibió a varios agentes de la CIA y a un alto cargo de Estados Unidos en Damasco, en Siria. Estados Unidos presentó un plan para retirar todas las tropas a cambio de acceso al petróleo vía inversión de empresas de Estados Unidos. Siria dijo que no, pero escuchar que Estados Unidos llegó a Damasco abre la esperanza de un diálogo. Bueno, en este momento recordemos que concretamente el petróleo, Estados Unidos está explotando varios campos en el este del país. Sin embargo, hay acercamientos, pero recordemos que al mismo tiempo al sur del país, en el Golán ocupado, Israel está explotando el gas natural sirio ilegalmente ocupado por el territorio sirio por Israel, ¿no? Entonces sí puede ser un poco esperanzador que Washington mantenga un diálogo. Lo hay, constantemente lo hay, si no es directo a veces vía Moscú. Sin embargo, es muy difícil confiar en Estados Unidos. Recordemos todo lo que han hecho en los últimos, desde hace 18 años, desde 2001. No se puede confiar en ellos, siempre tienen un as bajo la manga. Y en este momento, precisamente, lo que intentan hacer ellos es crear, digamos, zonas de influencia en Siria, separar al país, crear un Sunistán, un Chistán, un Kurdistán, un condado cristiano, un condado alawí. Pero las cosas siguen igual. O sea, recordemos, hace unas semanas, cuando se empezaba ya a planear el asedio de Idlib por parte del ejército árabe sirio, esta invasión comenzó en 2011 diciendo alawíes a la tumba y cristianos a Beirut. Y en este momento están diciendo quien entre a Idlib, sus piernas serán cortadas, ¿no? Precisamente es la ventaja de tener mercenarios en suelo, ¿no? Que pueden hacer todo no oficialmente a favor de Estados Unidos. Oye, Cristian, hace unas horas John Kerry dijo que Estados Unidos pagará el precio por no cumplir la línea roja de las armas químicas. Es decir, que Obama debió atacar Siria. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Obama hubiese atacado y cómo pagará el precio Estados Unidos? Bueno, precisamente con la inminente derrota de los mercenarios estadounidenses y la imposibilidad de hacer algo por parte de la fuerza estadounidense. Sin embargo, esto está en veremos, ¿no? Pero Obama atacó el territorio árabe sirio vía tanto Israel como los mismos aviones estadounidenses. Varias veces lo hicieron, tanto en el 2015 como en 2016. Entonces, quien inicia esta invasión es precisamente Barack Hussein Obama. O sea, este hombre, Trump no comenzó esto, fue Barack Obama quien desató el caos en Siria, que hasta la fecha lleva 500,000 muertos. Bien. Bien, perdóname, para darle voz a Juan. Juan, nos vamos a la última pregunta. ¿Qué tanto se puede hablar de un vencedor cuando se perdió la vida, como decía Cristian, de más de 500,000 de sirios? Y tu proyección como experto, ¿qué va a pasar en las próximas horas y meses? Sí, aquí es la humanidad la perdedora, es toda la región la perdedora, es el multilateralismo los grandes perdedores, son todas las potencias los grandes perdedores y particularmente los sirios son los grandes perdedores por ese 500,000 de víctimas. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay que pensar en la reconstrucción y hay que pensar en la estabilidad y la importancia de tener un Estado funcional. Y ese Estado funcional es lo que, ¿no es cierto?, ha permitido que aún
bajo la presidencia de Bashar al-Assad, ese Estado funcional en Siria existe. Y eso es precisamente lo que Arabia Saudita e Israel tratan de dejar todas las cartas abiertas y las posibilidades abiertas para destruir hasta la última gota de Estado funcional. Yo pienso que aquí la victoria es del Estado sirio, y yo creo que la palabra esperanza no me gusta usarla. La posibilidad del futuro, la posibilidad de la reconstrucción en base a este Estado que ha demostrado ser un Estado funcional. Y eso lo digo responsablemente como ex funcionario del organismo llamado Naciones Unidas, que me tocó visitarlo como funcionario en esa zona. Gracias. Y siempre Siria daba la expresión de un Estado funcional, de un Estado operativo. Y eso precisamente es lo que hay que preservar en esta coyuntura. Juan, muchísimas gracias. Cristian, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches aquí en Teherán a los dos. Buenas noches, Estrella. Las cosas están en un rojo caliente, tan caliente, bueno, pues el canciller de Irán ha viajado ya a Siria y en Moscú el presidente Vladimir Putin ya prepara maleta para llegar aquí a Irán, a Teherán, este viernes. Presidente de Rusia, presidente de Irán y de Turquía se reunirán. Urge resolver la guerra en Siria, el petróleo, la infraestructura, el apoyo militar, pero sobre todo las cientos de miles de vidas humanas que se han perdido en Siria. Mañana le revelaremos más cosas. Buenas noches.